Bienvenidos al cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. Ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. Hola, mi nombre es Hugo Acosta Martín del Campo y bueno, el día de hoy estoy muy contento de poder compartir con ustedes pues una ponencia, una conferencia que se presentó ya hace algunos años. Se presentó precisamente allá en Colombia, en el primer simposio regional de educación artística, fue en el 2017, una invitación que recibí de parte de Boris Salinas, a quien le mando un afectuoso saludo y un agradecimiento muy grande por esta invitación. Fue una visita muy agradable, conocí gente bellísima, grandes personas, grandes amigos, conocer la cultura en Colombia, su comida tan rica, su bebida, su café, es para mí pues una de mis mejores experiencias que he tenido, ¿no? Y bueno, el día de hoy voy a presentar un tema que tiene que ver con la transcripción musical y tiene que ver precisamente con pues con lo que yo me he desempeñado en los últimos años, que ya son bastantes en el campo de la transcripción, de la adaptación, del arreglo. Y de forma general les platico un poco de mi trayectoria, lo que he hecho estos años profesionalmente. He trabajado como maestro de música, como transcriptor, como arreglista, como concertista y actualmente me desempeño como director de cultura del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. En el Centro Universitario de los Lagos, en la Universidad de Guadalajara, también imparto algunas clases como historia de la música, como historia de la música contemporánea. También trabajo en Radio Universidad de Guadalajara, donde tengo un programa radiofónico que se titula Sonata, que es de música clásica. He tenido pues la oportunidad de presentarme en varios países, en Europa. He estado en Canadá, en Estados Unidos y bueno, en Colombia en el 2017, como les comentaba. Estudié en la Universidad de Guadalajara el profesional medio en música y en Alemania estudié lo que se conoce como Diplom Musica o músico diplomado en la Escuela Superior de Música de Detmold. He tenido también la fortuna de grabar un disco que se titula Lagos, música de Antonio Gomezanda y Apolonio Moreno, que son básicamente transcripciones o arreglos para guitarra clásica de una dotación mucho más grande, que es la música para banda sinfónica o también para piano, que hay música para piano y voz. También he publicado estos ejemplares, que son dos. El primero, que se tituló 6 canciones, que es música de Antonio Gomezanda, y el segundo, que se titula música de Apolonio Moreno, transcripciones para guitarra. Son ambos volúmenes de estos dos compositores que nacieron en Lagos de Moreno, Jalisco, donde actualmente radico, donde vivo. Y bueno, pues es música que había estado durante muchos años prácticamente pues en el archivo, no se tocaba, no se interpretaba, mucho menos se había grabado. Y poco a poco a través de esta música descubrí que la transcripción es una herramienta muy importante para poder no solamente hacer una labor de rescate musical, sino también nos sirve muchísimo para la educación, es decir, para impartir clases, para que los jóvenes y los adultos puedan adentrarse en el mundo de la música, de la guitarra específicamente, de una forma mucho más fácil, más amena, por así decirlo, ¿no? Pero en todo este mundo de la transcripción me he topado que ha habido inclusive algunas dificultades, sobre todo en el material bibliográfico.
no porque no existan transcripciones, porque las transcripciones han existido desde hace muchísimos años. Grandes compositores han hecho transcripciones, adaptaciones, arreglos, pero como un método propiamente dicho, no lo existe, o por lo menos yo no lo conozco. Y bueno, al adentrarme en este mundo de la transcripción, del arreglo, me ha parecido algo, siempre me ha parecido fascinante, ¿no? El mundo de la transcripción, cuando hay una canción, cuando hay una melodía, cuando hay una pieza que te gusta mucho y de repente la escuchas con otros instrumentos, la escuchas inclusive cantada o viceversa, alguna canción que se hace de forma instrumental, me llama a mí mucho la atención, siempre me ha interesado mucho y a través de los años pues lo he hecho a la guitarra clásica, ¿no? Entonces, bueno, la intención de esta ponencia, de esta conferencia virtual, pues tiene el objetivo de compartir un poco sobre lo que yo he experimentado estos años con la transcripción, con la adaptación, y que creo hay ciertas cosas, algunos lineamientos que podríamos seguir, podríamos respetar con fines didácticos, porque efectivamente en este simposio de educación artística me parece muy relevante que existan este tipo de intercambios, de formas, de acercamientos, de estrategias, de métodos, de metodologías para poder transmitir algo tan noble que es la música. Y bueno, yo lo que les voy a presentar a continuación, pues es precisamente esta ponencia que hice allá en Ibagué, y que pues ahora que Boris me ha invitado a hacer esta transmisión en línea, pues la situación que estamos viviendo actualmente, que los medios tecnológicos pues se han incrementado y hemos tenido que sumergirnos en ellos para poder seguir con esta actividad de transmitir el conocimiento. Pues yo ahora que estaba releyendo este texto que se compartirá en físico ahora a todos ustedes, pues me parece que tiene cierta relevancia, porque hablamos de una, ¿cómo llamarlo? Como una especie de familiaridad con los medios electrónicos, con las plataformas virtuales, y también de ayudarnos de otros recursos para poder transmitir la educación musical. Yo les voy a compartir ahora algunas diapositivas que, como les mencionaba, fueron presentadas en su momento allá en el simposio. Y yo esta conferencia la titulé así: la transcripción para guitarra como herramienta de educación musical. Si se fijan, la fecha es del 15 de septiembre de 2017, que es cuando se presentó. Se las voy a compartir tal cual como sucedió o como la presenté en su momento. Me parece que podemos rescatar muchas cosas importantes. Y aquí empecé con esta pregunta: ¿cómo aprendemos a tocar la guitarra? Y bueno, yo creo que si ustedes son músicos, pues recordarán cuando iniciaron a tocar sus instrumentos, ya sea la guitarra o cualquier otro, o si son apenas aprendices, pues recordarán cómo decidieron entrar al mundo de la música y cómo fue su primer contacto. Seguramente es dentro de alguna de estas, ya sea directamente con un maestro, de forma autodidacta, con videos de YouTube, con aplicaciones que pues probablemente ya conozcan algunas de estas: Yousician, Coach Guitar, entre otras, ¿no? Yo, ¿cómo empecé a tocar la guitarra? Bueno, es una de las cosas que yo considero fundamentales cuando nosotros nos iniciamos dentro de la música.
el primer contacto que tenemos con la música, bueno, sabemos que inclusive desde que estamos en el vientre de nuestras madres o de nuestra madre, pues ya podemos empezar a escuchar música, escuchamos el latido del corazón de nuestra madre, y luego cuando somos bebés pues escuchamos las canciones que normalmente pues nos cantaron para arrullarnos, para dormir, los juegos, etcétera. Pero bueno, en el caso específico de cómo yo inicié a tocar la guitarra, ¿no? Yo inicié con uno de mis primos, que es muy, muy talentoso, que dominaba muy bien la guitarra. Empecé a tocar con él, aprendí a hacer algunos acordes en la guitarra, a acompañar las canciones que me gustaban, y llegó lo que están viendo ahora, ¿no? Que sería las primeras lecciones de guitarra que escribió Julio Sagreras. Un método que creo yo que hemos utilizado todos los que son de mi generación, y seguramente actualmente algunos también lo sigan empleando. Estas famosas primeras lecciones para guitarra de Julio Sagreras, un guitarrista, compositor argentino, que nació en 1870, murió en 1942, grandísimo músico, y que te enseña desde el principio a cómo limar las uñas, cómo poner la mano, apoyar, etcétera, ¿no? Y curiosamente lo que se me hacía interesante es ver cómo este método se sigue utilizando, y como les menciono, yo inicié con este método. Es algo que se hizo pues ya casi, ¿qué serán? Más o menos 100 años, ¿no? No me parece que sea un mal método, pero creo yo que si volteamos a nuestro alrededor, pues tenemos muchas otras herramientas actualmente. Tenemos, como les decía al principio, podemos acercarnos a través de videos, podemos acceder a videos tutoriales, podemos acceder a clases en línea, que ahora están pues a la orden del día, ¿no? Y bueno, la realidad es que todo esto me llevó a preguntarme muchas cosas, a indagar sobre la educación en general, y cómo algunos pues están innovando, y cómo algunos están utilizando todas las herramientas tecnológicas para enseñar. En uno de los libros que escribió Andrés Oppenheimer, habla sobre las escuelas al revés. Y en estas escuelas al revés, que les comparto ahora esta diapositiva, como la transformación educativa, hay una escuela que se titula Khan Academy, que probablemente ya la conozcan, y es, digamos, esto de las escuelas al revés, en donde las y los jóvenes, en lugar de ir a la escuela a aprender y hacer las tareas en casa, lo que hacen es estudian en casa con videos interactivos, y hacen las tareas en la escuela con la ayuda de sus maestros. O sea, exactamente al revés de como lo hicimos la mayoría de nosotros, o como lo hacemos actualmente, ¿no? Nosotros en la educación musical probablemente hacemos casi esto, ¿no? Nosotros como músicos sabemos que la práctica es fundamental, y no puedes dejar un solo día sin practicar el instrumento. Entonces, lo que les pedimos a los alumnos, pues es que hagan lo que les decimos. Es decir, vienen a su clase, les dejamos una serie de ejercicios, de lecciones, y les pedimos que lo hagan en casa. Lo hacen en casa, trabajan en casa, vuelven a su clase una semana después probablemente, y lo que hacemos es corregirles y agregarles más trabajo. Claro, esto de la forma en la que se enseña en las escuelas es solamente un ejemplo para darnos cuenta de cómo la educación está cambiando, y cómo
podemos decir que ahora ya cambió. Es decir, que los niños ya están sentados frente a una computadora, sus maestros estarán en casa y debido a la situación actual, a la pandemia, pues está volcando hacia ese mundo tecnológico, ¿no? En ese momento, cuando yo hablaba de estas propuestas, allá en el 2017, les decía que cómo se están empleando formas distintas para educar y donde la educación está adaptándose a una forma distinta, donde los niños y los jóvenes necesitan ya otras maneras de aprender. Simplemente son distintas a las anteriores. No podemos decir que unas sean mejores que otras, pero sí distintas. Ahora la pandemia nos ha obligado a migrar hacia nuevos formatos, hacia la utilización de estas plataformas, por ejemplo, utilizar Zoom, utilizar Meet y Skype, que ya por supuesto existía desde hace muchos años, pero cómo la necesidad nos ha obligado a utilizarlas, ¿no? Ahora bien, ya si nos adentramos a lo que es propiamente la transcripción, yo lo que utilizo mucho es esto, la transcripción como una propuesta educativa. La transcripción como herramienta para conseguir que los alumnos tengan eso que buscan, eso que los cautiva y conecta directamente con el placer que da la música, ¿sí? ¿Qué es o a qué me refiero con esto? Es decir, yo lo que hago con mis alumnos es preguntarles siempre qué les gusta, ¿no? Un alumno que quiere tocar la guitarra es porque vio y escuchó algo que le gustó, que lo cautivó, que dice, pues yo quiero tocar así. Y ese quizás sea el primer vínculo que tiene, ¿no? El contacto con su instrumento, con los profesores, pues creo yo que es fundamental hacerles siempre esas preguntas. Es decir, ¿qué te gusta y por qué estás aquí? ¿Cómo llegaste aquí? A veces en los niños, en los más pequeños, pues es difícil que nos digan, ¿no? Porque los padres siempre son los que están muy interesados en que sus hijos aprendan música por todas las bondades que lleva, ¿no? Porque incrementan su desarrollo, porque les ayuda a la disciplina, la concentración, etcétera, ¿no? A veces cuando entramos a algún conservatorio de música, una escuela superior de arte, de música específicamente, pues tenemos que ser y seguir los planes que la universidad nos dicta, que la escuela nos dicta. Los maestros no pueden ser muy flexibles porque hay un programa que se tiene que cumplir, ¿no? Afortunadamente yo aquí a lo que me refiero es al contacto inicial con el instrumento, que no se da cuando vas a una escuela superior de música o a un conservatorio. Y es decir, cuando es más por placer que por buscar una profesión, ¿no? Entonces, la transcripción, lo que propongo es que sea utilizada para que los alumnos alcancen y tengan eso que los cautivó de inmediato, que los conecta directamente con el placer que da la música. Es decir, utilizar la transcripción de manera que abarque lo que queremos lograr y lo que el alumno quiere alcanzar. Por ejemplo, habrá algunos alumnos que se les dificulta la lectura musical, habrá alumnos que se les dificulta la parte rítmica, la entonación, es decir, siempre hay aspectos que digamos que se les dificulta a los alumnos, ¿no? Habrá quien se les dificulte todo, pero bueno, esa es la labor del maestro, ¿no? Ayudarlos. Entonces, bueno, la transcripción como propuesta no necesariamente debe de ser exacta a la rítmica de la canción o pieza original. Lo que buscamos
es que el alumno trabaje aspectos específicos. Es decir, si ya sabemos que el alumno tiene ciertas dificultades y yo aquí a continuación presento una propuesta para trabajar síncopas, ¿no? Es una propuesta de una canción que seguramente todos conocemos y que a mí se me ocurrió porque al alumno le gustaba mucho el grupo de Guns N' Roses y dije, bueno, pues la más famosa es la canción Sweet Child of Mine, ¿no? Y ahí lo que les dije, ok, vamos a ver, vamos a trabajar algo específicamente que serían las síncopas y vamos a utilizar la parte en la que el guitarrista va a hacer el solo, ¿no? O los solos. Entonces yo lo que hice fue tomar, porque hay dos solos, bueno, 3 solos muy importantes en la canción. Voy a tomar los primeros 2 que son seguramente los más fáciles, los más accesibles, y sobre todo el primero, ¿no? Entonces lo tomé y dije, bueno, lo voy a transcribir como podría sonar en la tonalidad de re mayor, en la primera posición de la guitarra, y vemos qué podemos trabajar con esto. Entonces, bueno, yo voy a tomar la guitarra, voy a dar el atrevimiento de hacerlo, y el solo, es decir, vamos a ver si está. El solo lo voy a tocar más o menos como está aquí. Bueno, pues más o menos, ¿no? Es un solo que, si bien es cierto, no está exactamente escrito como sonaría en la grabación, porque además está en una octava mucho más alta, pero creo yo que para un estudiante que está ya en un nivel, no en sus 4 o 5 primeras clases de instrumento, pero sí ya en un par de meses podría tocar sin ningún problema esta parte, no es tan compleja. Pero ahora bien, nosotros lo que queremos es trabajar ciertos aspectos específicamente, ¿no? Entonces, lo primero es que tomamos algo que al alumno le va a gustar, que en este caso es la canción. Lo que propongo es que vamos a transcribirlo primero como si fuera una parte rítmica meramente, como viene ahí, es decir, una línea rítmica donde ya desaparecimos la altura de las notas, solamente es ya sea palmear, ya sea con unas claves, ya sea con un tambor, como quieran, y la propuesta es que el alumno lea esa parte rítmica, ¿no? ¿Sí? Entonces, la intención es trabajarlo. Obviamente, no vamos a trabajarlo así tan rápido como lo estoy haciendo yo. Vámonos por un compás. Está claro lo que equivale a una... Por supuesto que el joven tiene que entender el valor de la corchea, el valor de la negra, el valor del puntillo. Y la ventaja de esto es que él ya conoce la canción, ya la tiene en su cabeza. Entonces, mientras está ritmando, está a lo mejor pensando cómo suena ese solo. Y eso le ayuda, pero a la vez, él está viendo la parte rítmica. Y si hay algo que no está, eso sí, en esta situación en específico, tendríamos que pedirle que respete efectivamente los valores de la corchea, de la negra con puntillo, de la corchea, de la ligadura, ¿sí? Y eso le va a ayudar a interiorizar el ritmo, primeramente, ¿no? Ahora, después, lo que propongo es ya escribir las notas. Aquí hay una situación diferente.
Aquí parece la partitura o el ejemplo estuviera en do mayor, es decir, ya no es lo que estaba acá, ya no está en re mayor, ya no tiene la armadura en la tonalidad de re mayor, sino que pareciera en do, pero escribo yo el fa sostenido. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que le quede claro al joven que es el fa sostenido, medio tono, ¿sí? Adelante. Pero ahora, todavía él no va a tocarlo con el instrumento. O sea, lo que va a hacer es leerlo. Y puede, y lo recomendable es que empiece a leerlo sin el instrumento y las puras notas. O sea, ¿a qué me refiero? Hacer una lectura sin entonación. La, sol, fa, la, sol, fa, la, sol, mi, la, sol, mi, la, sol, si, la, sol, si, re, mi, re, fa. ¿Sí? Ahí él ya va a empezar a leer y a ritmar, mas no a entonar aún. Sí se le podría pedir al alumno, y sería lo recomendable, que él hiciera la entonación junto con el ritmo, ¿no? En este caso, la, sol, fa, la, sol, fa, la, sol, mi, la, sol, mi, ¿sí? Y hacer la lectura, y hacer la entonación, y hacer la rítmica antes de que pase al instrumento. Porque así va a tener toda la información primeramente bien comprendida, va a estar clara, y a la hora que llegue al instrumento va a ser mucho más fácil de tocar. Porque ahí ya no se va a preocupar por leer las notas, porque ya de cierta forma ya están interiorizadas, el ritmo también, y lo que se va a preocupar es por la parte motriz, es decir, coordinar sus dedos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya esta sería la última parte que hay que mostrarle al alumno. Si se fijan, también aquí tiene una I, una M, una I para la digitación. Ahí tiene todos esos elementos para la mano derecha, tiene los números, es decir, la numeración de qué dedos va a utilizar en la mano izquierda. ¿Sí? Y esto es una idea ciertamente rápida, general, pero que podemos utilizar prácticamente en toda la música que nosotros queremos enseñarle a los estudiantes, ¿no? Es una propuesta que yo siempre utilizo y que la verdad en un principio sí te parece como que hay que hacer más trabajo, pero al final las ideas quedan muy claras en los alumnos. Es un material que tú tienes que hacer, que no está ya que lo puedas descargar y tenerlo, sino hay que hacerlo, sobre todo en cosas, a veces cuando el alumno ya es avanzado, pero tiene algunas partes que todavía no están muy claras, a veces volteando hacia eso se resuelven esos pasajes que son complicados, ¿no? Ahora bien, la transcripción pues ha tenido, como les mencionaba en un principio, pues algunos compositores como Bach, por ejemplo, fue un gran transcriptor también, no solamente compositor, no solamente intérprete, sino fue un transcriptor que no solamente hizo transcripciones de sus propios colegas compositores, sino también de obras propias, que las pasó de un instrumento a otro, ¿no? Franz Liszt, otro gran músico que desarrolló la técnica pianística a muy alto nivel para llevar obras sinfónicas al piano, obras corales al piano. Otro de los grandes que a mí en lo personal, que no es muy conocido, pero es alguien que yo he estudiado, es Ferruccio Busoni, que él hacía, digamos, así lo mismo que Liszt, pero a veces Busoni, obras que estaban primeramente compuestas para el piano o para otro instrumento, los llevaba a la orquesta, ¿no? Por ejemplo. En el caso específico de la guitarra, pues al ser un instrumento
creo yo, relativamente nuevo, a diferencia de otros instrumentos como el violín, como el piano, pues aún así ha tenido músicos, transcriptores muy, muy buenos, como Dionisio Aguado, que hizo cosas de Fernando Sor, este, Francisco Tárrega también, por supuesto, que hizo música, transcribió música de Chopin, de Wagner, hizo música también el propio Andrés Segovia, que transcribió música de Bach, música de Albéniz, actualmente, por ejemplo, Yamashita, que transcribió cuadros de una exposición de Mussorgsky a la guitarra sola, Jorge Caballero, que hizo el Capricho Español, Roland Diens, que hizo cosas bellísimas, Sergio Assad. Es decir, hay muchísimas cosas que, bueno, nos podríamos llevar muchísimo tiempo platicando de esto, ¿no? Sabemos que el tiempo es limitado, y no quisiera extenderme mucho, ¿no? Lo que hablamos también al principio es sobre si existiera, voy a dejar la guitarra, si existiera algún método, algo en qué basarnos para transcribir, ¿no? Y siempre pues hablamos sobre la problemática que pueda tener o no la calidad de la transcripción. Yo creo que eso es algo que no nos debería de preocupar. Sobre todo porque tenemos que pensar para qué lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Es decir, a los niños, a los jóvenes, al aprendiz de la guitarra, creo que si lo simplificamos lo más que podamos, va a ser mejor. El resultado va a ser mejor. Mientras más clara la información esté, va a ser mejor. En ese respecto también, por ejemplo, Busoni, ¿no? Y lo digo así textualmente, abriendo comillas, la elección y la decisión de la forma definitiva que deben emplearse para remodelar solamente puede ser determinada mediante gusto y sentimiento por parte del transcriptor. No hay reglas, pero hay modelos y generalmente demasiada rutina. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muchos ejemplos en qué basarnos, ¿no? Nosotros tendríamos que conocer la música del transcriptor, tendríamos que conocer la música original, tenemos que conocer a nuestro alumno, tenemos que saber en qué es bueno, en qué no es tan bueno, tenemos que pensar qué es lo que queremos lograr que mejore el alumno con esto, ¿no? Y bueno, ya para cerrar un poco, yo quiero proponer algunas consideraciones básicas para la transcripción, ¿no? ¿Cómo debe de ser esta transcripción? La transcripción debe de estar al nivel en que se encuentra nuestro alumno. Es decir, no convirtamos la transcripción en un reto inalcanzable, donde lo único que vamos a lograr es provocar pues frustración en él. Otra, o la número 2, debe contener los aspectos teóricos y técnicos que se están manejando, ya sean arpegios con índice medio anular, escalas cortas, dominar un tresillo, la síncopa, como lo hicimos anteriormente, ¿no? Otro que sería, no importa el género musical que se aborde, mientras consideremos que la música tiene calidad, eso dependerá de la decisión de cada uno de ustedes. Yo no tengo ningún problema en enseñar música popular, en enseñar música clásica, mientras crea que la música tiene algo que aportar, creo que tendríamos que utilizarla, ¿no? Otro de los puntos, la 4, la edición final debe ser lo suficientemente cómoda para leer. La tipografía y el tamaño son muy importantes, es decir, que tenga un tamaño adecuado, que esté bien impresa. A veces utilizamos copias de copia y pues no funciona, ¿no?
Otra, debe de tener todos los elementos técnicos necesarios para que el alumno pueda entender fácilmente lo que le estamos dando, digitaciones, dinámicas, símbolos, anotaciones. Una sexta sería dejar la transcripción de manera abierta para aceptar modificaciones conforme se va tocando o ensayando. Siempre hay alumnos que tienen grandes ideas para hacer efectos, sonidos o integrar elementos que vuelvan mucho más interesante y divertida la obra. Eso es lo mejor, creo yo. Y bueno, como beneficios, la transcripción será una herramienta que al docente le representará también un reto y un trabajo extraclase, que no será remunerado económicamente seguramente, pero al final los resultados con el alumno y la dinámica en la clase serán mucho más satisfactorios para ambos, ¿no? Y bueno, concluyo con esta cita de Ferruccio Busoni: la elección y la decisión de la forma definitiva que deben emplearse para remodelar solamente puede ser determinante mediante gusto y sentimiento por parte del transcriptor. No hay reglas, pero hay modelos y generalmente demasiada rutina. Esa me gusta mucho, se los dejo a su consideración. Y bueno, por mi parte es todo. Agradezco muchísimo su atención. Siéntanse con toda la confianza de compartirme sus ideas, de compartirme sus comentarios. Por favor, háganlo. Y bueno, pues muchísimas gracias a Boris y pues larga vida a este simposio de educación musical. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en el cuarto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA, concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia, ganador del portafolio de estímulos artísticos y culturales Ibagué Vibra 2020. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.